Hola, en esta oportunidad contestaremos la pregunta: ¿cómo se determina la cuantía en el proceso civil? Al respecto, serán dos las normas que consultaremos, que serán el inciso final del artículo 25 del Código General del Proceso y el artículo 26 del mismo código. Si damos la lectura a esas normas, vamos a encontrar que si el proceso que se va a adelantar, por ejemplo, es un proceso ejecutivo, porque el acreedor va a reclamar ante el juez civil el cumplimiento de la obligación a cargo del deudor, pues en ese caso la cuantía se determinará por el valor de todas las pretensiones al momento de presentar la demanda. ¿Y qué tendrá que hacer en ese evento el acreedor demandante? Pues tendrá que liquidar su obligación, tendrá que establecer el monto de su obligación para la fecha en la que va a presentar la demanda. Si esa obligación está contenida en un cheque, por ejemplo, pues tendrá que liquidar el valor del cheque, el valor de la sanción moratoria del Código de Comercio si es que la va a reclamar, y si no es más lo que va a reclamar, pues sumará esos dos montos y liquidará el respectivo interés hasta la fecha en la que va a presentar demanda. Pero si la obligación está contenida en una letra de cambio, en un pagaré, y en esos instrumentos acreedor y deudor habían pactado intereses de plazo, es decir, desde la fecha en la que se había constituido la obligación hasta cuando se tenía que cumplir, y estos no se pagaron, tendrán que liquidarse esos montos. Pero si la obligación además permite cobrar intereses moratorios, esos que se causan desde el día siguiente al de la exigibilidad, tendrá que liquidarse ese valor desde el día siguiente a la exigibilidad y hasta el momento de la presentación de la demanda. Y para eso, pues, se tendrán que consultar el interés bancario corriente que certifique la Superintendencia Financiera para Créditos de Consumo y Ordinario, debiendo hacerse la liquidación de acuerdo con las variaciones trimestrales que tiene esa tasa del interés bancario corriente. Ahora, supongamos nosotros que el trámite que se va a realizar no es el ejecutivo por estos casos, sino es un proceso de responsabilidad civil porque ocurrió un accidente de tránsito. Y en ese accidente de tránsito el afectado resultó ser un agente comercial, una persona que se dedica, por ejemplo, a distribuir productos de una marca en varios lugares del territorio nacional, etcétera. Pues en ese ejemplo, la cuantía se determinará por el valor de los perjuicios que se vayan a reclamar. Y aquí necesariamente habrá que recordar una noción, que es la del perjuicio patrimonial y la del perjuicio extrapatrimonial. ¿Por qué? Porque dependiendo de la clase de perjuicio será diferente la manera de estimar la cuantía. Entonces, en el ejemplo citado vamos a suponer que al agente viajero eh, le estrellaron su vehículo automotor y el valor de la reparación de ese vehículo le valió 40 millones de pesos. Y le valió tanto porque, supongamos, ahí no había una aseguradora que respondiera y le tocó de su propio bolsillo pagar. A ese monto, a ese desembolso que va a tener que hacer el agente viajero para reparar su vehículo, lo vamos a llamar daño emergente. El daño emergente son esos desembolsos que hay que realizar, en este caso por parte del afectado, para poder reparar aquello que se perdió. Otro ejemplo, perdón, otro monto que podría reclamar en el mismo ejemplo el agente viajero. Resulta que necesitó de atención médica y en esa atención médica tuvo además que comprar medicamentos, unos analgésicos fuertísimos, Arcoxia y otros más, y tuvo que comprar 5 o 6 cajas de ese medicamento, de ese analgésico, y se gastó 1 millón de pesos solamente en esos analgésicos. Pues ese monto también hará parte del daño emergente. Y entonces, ¿qué tendrá que hacer el interesado? Pues tendrá que hacerse la prueba, tendrá que obtener la prueba documental de esos desembolsos que está teniendo que realizar, en este caso la compra del medicamento, lo que le cobró el taller en el concesionario para reparar su vehículo, eso hará parte del daño emergente.
Y en el mismo componente del perjuicio patrimonial encontramos otra noción que es la del lucro cesante. ¿Y qué es el lucro cesante? Pues es todo aquello que se dejará de recibir por el afectado. En el ejemplo citado, este señor era agente de viajero y mensualmente obtenía ingresos por 20 o 25 millones de pesos, pero como quedó postrado en una cama durante 6 meses y no pudo realizar su actividad en todo ese lapso, pues en esos 6 meses él dejó de recibir ese promedio de 15 a 20 millones de pesos mensuales, pues tendrá que totalizarse todo aquello que él dejó de recibir en ese promedio mientras pudo volver a ejercer su actividad. A eso lo vamos a llamar lucro cesante. Entonces, si yo voy a reclamar como afectado perjuicios patrimoniales, pues tendré que sumar tanto el daño emergente como el lucro cesante. Y surgirá una pregunta. Bueno, ¿y si para reparar en este caso, el perjuicio, se va a requerir una cirugía estética que vale 100 millones de pesos, pero el afectado no los tiene para poderse hacer la cirugía, entonces no puede reclamar ese monto? La respuesta es claro que lo puede hacer. En ese caso, pues tendrá que demostrar, tendrá que allegar seguramente la respectiva prueba allá con esa demanda para el trámite de ese proceso, para demostrar que necesita practicarse esa cirugía estética y que el monto que tiene que desembolsar es ese de 100 millones de pesos o más. Vamos a suponer que en ese mismo caso del accidente también se causaron perjuicios extrapatrimoniales. ¿Y qué son los perjuicios extrapatrimoniales? Necesariamente la noción. Pues son todas esas afectaciones que se causan al fuero interno de la persona. Es decir, todas aquellas afectaciones que tienen que ver con los sentimientos de la persona, con el fuero interno de la persona, con las emociones de la persona. En el mismo ejemplo, resulta que el agente viajero en ese accidente sufrió una lesión terrible que fue en su aparato reproductor. Imaginémonos nosotros, sufrió algo extremo, una lesión que no le permite volver a tener erecciones. Entonces no va a poder volver a disfrutar de las relaciones sexuales con su pareja como habitualmente lo disfrutaba. En ese caso se está causando un perjuicio extrapatrimonial. Estaríamos hablando en algunos casos de daño a la salud o de daño a la vida de relación. Otra situación podría ser que si en el ejemplo citado el agente viajero hubiese fallecido en el accidente y es su esposa o son sus hijos quienes reclaman los perjuicios, pues en ese caso podrían reclamar el perjuicio extrapatrimonial por la muerte del ser querido. En este caso se habla del pretium doloris, del precio del dolor, esa congoja, esa pesadumbre que causa la muerte del ser querido. Eso también se podría reclamar. Pero aquí hacemos la precisión de entrada. Cuando se reclamen perjuicios extrapatrimoniales, surge la duda. ¿Y cómo se calcula el monto? ¿Cómo se estima el monto? ¿Cómo se le pone precio al dolor? Pues no hay un documento que diga cuánto duele la muerte del ser querido. No hay un documento que diga cuánto debe indemnizarse por la depresión que ahora se sufre. En ese caso, el inciso final del artículo 25 del Código General del Proceso lo que nos dice es que para estimar el monto, para estimar la cuantía de esa pretensión, tendrán que consultarse los parámetros máximos jurisprudenciales que en casos similares, para nuestro caso, la Sala de Casación Civil haya resuelto. Y en ese evento, entonces ya no hay una tarea de liquidarlos como liquidando unos intereses, sino que tendrá que citarse esa jurisprudencia y consultando los diversos pronunciamientos que al respecto se han dado en la Corte Suprema, pues encontrará que en algunos casos se han reconocido indemnizaciones de 90 millones de pesos, en otros casos de 54 millones de pesos, en fin. Y claro, la situación siempre ha sido controversial, ¿no? Muchos siempre han cuestionado y la Corte Suprema de Justicia, ¿por qué fija esos topes? ¿Por qué no fija unos mayores? Si es que la muerte del ser querido es terrible, o si es que no volver a hacer deporte cuando se disfrutaba de esa actividad a diario genera un dolor profundo. Ese debate pues todavía lo tenemos.
Entonces, si en el mismo ejemplo de la responsabilidad civil se reclaman tanto los perjuicios patrimoniales como los perjuicios extrapatrimoniales, para el caso de los patrimoniales, daño emergente y lucro cesante, sabemos que sumamos esos valores y los totalizamos. Y si además reclamamos perjuicios extrapatrimoniales, en ese caso ya sabemos que tenemos es que consultar parámetros jurisprudenciales y citamos el monto y citamos la jurisprudencia que vamos a tener en cuenta para nuestro caso para poder de este modo estimar la cuantía. Ahora, ¿qué pasa si no se trata de un proceso de responsabilidad civil en el que se van a reclamar perjuicios? Ya no se trata ni del ejecutivo, ya no se trata de la responsabilidad civil, ahora se trata de otro proceso. Imaginémonos nosotros que haya alguien que ya ha realizado actos de señor y dueño en predio ajeno, alguien que hace más de 10 años viene pagando los impuestos, viene haciendo mejoras, construcciones, contratando conexiones de servicios, etcétera, etcétera. Pues en el ordenamiento jurídico colombiano hay un modo originario de adquirir el dominio de las cosas que se llama la usucapión o la prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Cuando se vaya a tramitar un proceso de ese tipo, un proceso declarativo de pertenencia, pues la manera de estimar la cuantía ya será otra. Allá lo que se tendrá en cuenta es el avalúo catastral del predio que se pretende adquirir. Aquí entonces ya vamos viendo cómo cambia la manera, cambia la forma de estimar la cuantía dependiendo del proceso que vayamos a realizar. Y uno podría pensar, pues en todos los procesos donde tengan que ver inmuebles, pues de acuerdo al avalúo del inmueble. La respuesta es no, hay que tener cuidado. En el artículo 26 nos dicen, por ejemplo, que si el proceso que vamos a realizar ya no es el declarativo de pertenencia, sino es un proceso diferente como el de restitución de tenencia por arrendamiento, porque una persona quiso arrendar su apartamento, su casa, a otra persona que la necesitaba para habitarla junto con su familia, pues en ese caso la forma de estimar la cuantía para determinar competencia es diferente. Ustedes dirán, ¿no es por el valor catastral del apartamento de la casa? La respuesta es no. Allá no se determina así la cuantía. Tampoco se determina la cuantía en esos procesos de acuerdo a lo que le deba el arrendatario al arrendador. Tampoco. Así no se estima la cuantía ya. ¿Cómo se estima entonces la cuantía en los procesos declarativos de restitución de tenencia por arrendamiento? Pues sencillo. La cuantía se determinará haciendo una operación aritmética sencilla que es una multiplicación. ¿Qué hacemos? Entonces, lo primero es consultar el contrato de arrendamiento y verificaremos en ese contrato cuál es el término de duración. Si fueron 12 meses, si fueron 24 meses, 36 meses, etc. Y luego estableceremos cuál es el valor actual, cuál es el valor que en el momento el arrendatario le está pagando al arrendador por concepto de canon de arrendamiento. Entonces, la multiplicación será el valor mensual actual de renta multiplicado por el término de duración del contrato. Entonces, si hace 5 años se entregó la tenencia del bien en arrendamiento y empezó con un valor, imaginémonos, de 800.000 pesos mensuales, pero debido a los incrementos anuales que establece la ley 675 del 2001 para esos arrendamientos, actualmente no se están pagando esos 800.000 pesos, sino 1.100.000 pesos. Lo que se multiplicará será el valor de 1.100.000 pesos por 12 meses, que es el valor mensual del arrendamiento. Ese resultado es lo que nos determinará el valor de la cuantía en este caso. Ahora surge una pregunta. ¿Y si en ese contrato de arrendamiento ni siquiera se colocó término de duración? No se dijo si eran 12 meses, 24, 36 meses, etcétera. No se dijo nada. Pues el mismo artículo 26 del CGP da la solución. La solución es que la cuantía se determinará por el valor de los últimos 12 meses, los últimos 12 meses anteriores a la presentación de la demanda. Entonces no vamos a tener ningún problema cuando en el contrato de arrendamiento se haya dejado en blanco el espacio que tiene que ver con el término de duración del contrato. Ahora, hay que tener cuidado también, porque si el proceso declarativo de restitución que se va a adelantar no es de tenencia por arrendamiento, porque no se arrendó el bien, sino que por el contrario se entregó, por ejemplo, en comodato,
pues la cuantía en su forma de estimar también cambia. Porque acá el artículo 26 nos dice que en ese caso sí se tiene en cuenta es el valor del bien y no la regla que acabamos de explicar. Y ya estas nociones explicadas a través de ejemplos para dar claridad, para llegar a la misma conclusión. ¿Y la misma conclusión cuál es? La manera, la forma de estimar la cuantía en el proceso civil va a ser diferente dependiendo de la clase de proceso que vayamos a tramitar. En el proceso civil, la cuantía no se determina de la misma manera en todos los casos. En el próximo video ya nos ocuparemos de precisar otros conceptos que tienen relación con el tema de cuantía, hablando de factor objetivo que explicamos en un video precedente, y cómo en algunos eventos el tema de la cuantía eh, y el tema del factor territorial se conjugan para poder crear una regla y saber cómo o cuál es mejor el juez que debe conocer de nuestra demanda. Por ahora, entonces, en este video queda claro cuál es la forma de precisar la cuantía y recordar también antes de cerrar que en el proceso civil tenemos procesos de mínima cuantía, menor cuantía y mayor cuantía, como ya lo explicamos en otro video. Que son de mínima cuantía aquellos asuntos cuyas pretensiones sean hasta por 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, recordando que para el año que cursa, para el 2024, el salario mínimo mensual está en 1.300.000 pesos, de suerte que para este año el juez de pequeñas causas y competencia múltiple en el lugar donde ya está creado, o el juez promiscuo municipal o el juez civil municipal conocerán única instancia de ese asunto de mínima cuantía. En tanto que si el proceso que vamos a realizar, tramitar, supera ese monto de los 40 salarios mínimos mensuales y llega hasta 150 salarios mínimos mensuales, pues en ese caso será el juez civil municipal quien en primera instancia conozca ese proceso y en segunda instancia el juez civil de circuito. Y si el trámite que vamos a realizar supera los 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes, será en primera instancia el juez civil de circuito quien conozca el caso y en segunda instancia el Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, ahora sí, con estas nociones y estas breves explicaciones cerramos el video para abordar en el próximo las reglas que acabamos de anunciar.